Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Fuerte abrazo a todos nuestros telespectadores en este 2022 que esperamos sea de mucha prosperidad y de mucho, sobre todo, compromiso de los hondureños por un mejor país. En los próximos días tendremos una nueva administración en el Estado, habrá cambio de autoridades a nivel del Poder Legislativo. En las 298 alcaldías del país hay nuevo gobierno, otros van a continuar, pero más allá de todo lo malo que se pudo dejar del año anterior, lo que esperamos este 2022 es la unidad del pueblo hondureño. Hablaremos de todas esas expectativas que tenemos para Honduras en el 2022 y qué de bueno en medio de todas estas vicisitudes que hemos pasado nos dejó el 2021. Doctor Dante Mossi, presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, gracias por estar con nosotros y permitirnos en este espacio hablar un poco de país. Y quiero arrancar con eso. ¿Cuáles son, desde la óptica de un ente financiero regional, los grandes retos para nuestro país y que son innegociables y que por lo tanto se deberán poner en marcha ya? Muchas gracias por estar con nosotros. Primero que todo, pues un gusto estar aquí compartiendo. Definitivamente, Rosendo, 2021 fue un año de transición. Yo diría que es el inicio del fin de la pandemia. Yo creo que eso debe permitir al nuevo gobierno actuar con un poco más de libertad económica, ¿verdad? Para hacer las reformas que se requieren hacer. Yo creo que primero que todo, ¿verdad? Hay que luchar por la salud del pueblo hondureño. Creo que es esencial completar la vacunación de los no vacunados. En este caso, pues los menores de edad, ¿verdad? Que recién han iniciado ese programa y necesitamos que todos los niños estén vacunados para arrancar con las clases presenciales. Hay que recordar que muchos de los niños hondureños reciben alimentación al ir a la escuela. Entonces, para combatir el hambre y la pobreza, tenemos que hacer que los niños regresen a la escuela, obviamente debidamente vacunados. Y el BESI está de vacunación que requieren los escolares. Yo creo que ese es primero. Tenemos que volver a la nueva normalidad donde vamos a tener que aprender a convivir con el COVID. Va a ser una enfermedad más del menú de enfermedades con que tenemos que convivir y vamos a tener que tener vacunados, vamos a tener que mantener ciertas prácticas, ¿verdad? De distanciamiento social, lavado de manos. Y ustedes hay una serie de reformas pues, que tiene que hacer el nuevo gobierno para volver a las clases de una manera ordenada. Es decir, clase ya. Podemos citarlo de esa manera. Eso debe arrancar así, en febrero próximo. Bueno, hay que... obviamente el Ministerio de Educación tendrá que evaluar cómo están los centros educativos porque han estado tanto tiempo cerrados. Deben tener agua, ¿verdad? Para que haya un programa de lavado de manos. Entonces, todo eso va a tomar tiempo, Rosendo, y también el plan de vacunación a menores, ¿verdad? O sea, tenemos que asegurar que si los niños regresan a la escuela, estén debidamente vacunados. Y es más, hablábamos con el equipo de transición y quizás sea una manera también de atraer a los padres a que se vacunen, los no vacunados aún, a llevarlos a que completen su esquema de vacunación, porque es la única manera como vamos a salir de esta pandemia, que obviamente nos ha plagado los últimos 2 años y tenemos que parar la pandemia, contenerla en la medida de lo posible y comenzar a trabajar ya en las reformas estructurales que el país tanto necesita. Yo cuando miro Honduras, realmente yo miro un país que ha hecho muchísimas reformas y a veces somos los mismos hondureños que no las vemos. Recientemente llevé a los directores del BESIE a hacer una visita por la CA5 a Puerto Cortés y fuimos a Puerto Cortés y son cosas que la gente no entiende. La CA5 hoy por hoy es una autopista de más de 400 kilómetros de largo y es la autopista más larga de Centroamérica. Y le preguntamos al ministro Mata, ¿cuánto gastó usted en mantenimiento vial de la CA5? 0.
¿Por qué? Porque tiene peaje. Entonces, y le pregunté a la ministra Rocío Tahora, durante la tormenta esta de Iota, ¿cuánto gastó el Estado en reparar la CA5? Cero, porque era parte del contrato de peaje de la CA5. Entonces, hay cosas que las hemos hecho bien. Realmente Centroamérica nos mira cómo es que Honduras ha hecho esto y tenemos un corredor logístico seco de primer nivel. Puerto Cortés es un puerto realmente de primera línea y falta ahora completar el puerto de Amapala, ¿verdad? Para tener realmente el corredor logístico en plena forma. Y el BCE está pues atento a atender estas necesidades porque con esta crisis de la pandemia se hizo evidente que no podemos vivir con el esquema de mercado que hay ahora. China está demasiado lejos del mercado de Estados Unidos. Necesitamos lo que se llama nearshoring, cómo atraemos, ¿verdad?, más cerca la industria a los mercados grandes. Y eso lo vamos a lograr si nuestra logística es lo suficientemente buena. Entonces necesitamos completar esa estructura que ha tomado muchos años de construirse. Tenemos que mejorar el tema de energía eléctrica y otros temas, ¿verdad? Pero creo yo que tenemos cosas buenas que tenemos que seguir trabajando. ¿Cómo aprovechar esas facilidades que nos brindan los dos puertos? Cortés muy desarrollado, el sur con un proceso que esperamos que ahora sí se cumplan esos sueños de los habitantes de Choluteca y Valle, y bueno, en general del resto del país. Frente a la gran oportunidad que abre Estados Unidos con una cercanía ya manifiesta hacia las nuevas autoridades del país, incluso con la posibilidad ahora sí de tener un embajador plenipotenciario de Estados Unidos en Honduras, que desde luego muestra una relación mucho más fluida que la que hemos visto en los últimos años. A mí me parece que tenemos que aprovechar lo común que tenemos con Estados Unidos. Creo que tenemos, es nuestro socio comercial más importante. Tenemos un tratado de libre comercio excelente y Honduras realmente tiene una oportunidad de oro y es Puerto Cortés porque es un puerto seguro. Toda la mercadería que es exportada a través de Puerto Cortés entra como carga nacional en Estados Unidos. Quiere decir de que una maquila que produce allá en San Pedro Sula y lo exporta por Puerto Cortés, eso ya va a la tienda, a la calle y con una especificidad de primera, porque ya se entrega como si yo estuviera entregando aquí en San Pedro Sula. Entonces, tenemos que sacarle el provecho a todas esas facilidades. Tenemos valores comunes, ¿verdad? Un cambio climático es una amenaza real. Estados Unidos también. Este gobierno mira este tema como un tema global y Honduras es un aliado estratégico en la lucha contra el cambio climático. Tenemos fondos para el cambio climático, así que podemos realmente tener una agenda complementaria con Estados Unidos y obviamente generar empleo, porque la gente se va de Honduras no porque quieren, se van porque no tienen oportunidades. Entonces, ¿y cuáles son esas áreas que deberán aprovechar? Porque este es el gran reto de la nueva administración, crear ambientes propicios, seguridad jurídica que el sector privado la ha demandado y no solo quedarse tanto dependiendo de lo que puede ofrecer el Estado como un gran empleador, sino facilidades que el inversionista abra para mucho talento y una mano de obra calificada y otra mano de obra que perfectamente se puede utilizar en áreas no tan técnicas, pero que sí son efectivas al momento de entrar en planes de desarrollo, doctor. yo creo que, o sea, el apoyo a la pequeña y mediana empresa es esencial. Y en este caso, pues me place decir que, digamos, por ejemplo, el BESIE podemos apoyar al sector privado sin necesidad de endeudar al Estado. O sea, hay maneras de hacerlo y estamos en conversaciones para ver de qué manera amplificamos estos programas, porque los gobiernos de todo el mundo, solamente de Honduras, tuvieron que endeudarse mucho por la caída de la economía en los años de la pandemia. Entonces, tenemos que apoyar a nuestro empresario. Y nuestro pequeño empresario, porque es el que genera el empleo. Uno quiere pensar que es la gran fábrica, el gran maquilador, pero quien genera el mayor empleo es el pequeño y mediano empresario. Entonces, uno de los programas que creo yo son más exitosos es cómo le ayudamos a la agricultura en el corredor seco, que es las zonas de Honduras que expulsan más hondureños hacia el exterior. Y obviamente recibimos muchas remesas, pero esas remesas tienen un costo muy alto.
Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, ya comenzamos con el tema de las represas de tierra para generar agua en cantidades significativas, ¿verdad? Para generar agua para consumo humano y para riego. Ya el estudio de la represa de Morolica ya inició y hay 7 represas más que están siendo estudiadas. Una empresa de primera línea ganó esa licitación, es una donación del BESE. Y la idea es proveer agua a los valles de Honduras en la época seca y contener inundaciones en la época lluviosa. Y la comisión de transición que ya se ha reunido con varios acreedores, ¿tienen claro en la continuidad de estos proyectos o podrían presentarse algunas diferencias y frenar algunos por aquello de que tenemos nuevos planes o encuentran que sí tienen compatibilidad? Yo he encontrado mucha flexibilidad. Realmente creo que no estamos tanto para ser muy selectivos, ¿verdad? Pero obviamente sí hay prioridades de gobierno y creo yo que ha habido muy buena química, ¿verdad? Al menos con los programas financiados por el BESI. Y hay que recordar que lo que el BESI financia, por ejemplo, es una fracción de la inversión pública. O sea, financiamos en cantidades significativas, pero la inversión del Estado es mucho más grande que la que el BESI provee. Pero en cuanto a nosotros se refiere, ¿verdad? Encontramos mucha compatibilidad. Por supuesto serán más ajustes, ¿verdad? O sea, por mencionarle algo. Hay un programa para mejora de infraestructura escolar y el nuevo gobierno lo que está pidiendo, ¿verdad? Que si se puede hacer, digamos, claro que se puede, es que en vez de hacer contratos así de como muy grandes en Tegucigalpa, cómo generar contratos comunitarios. Entonces, digo, fabuloso, claro que lo podemos hacer. O sea, cómo generar más empleo en cada comunidad en vez de contratar a una compañía muy grande aquí en Tegucigalpa o en San Pedro Sula, ¿verdad? Que se desplace a hacer esas obras. Una especie de relación directa que se puede hacer incluso hasta con alcaldías. Bien Exactamente. podría ser un ejercicio de eso. Exactamente, más desarrollo comunitario. Y le dijimos que eso para el BESI es música, hacer ese tipo de arreglo y lo hacemos con mucho gusto. Pero en general yo encontré una recepción muy grande al tema del corredor seco, al tema de cómo apoyamos al agricultor, no solamente con fondos, sino que con infraestructura, con innovación. Recientemente el BESI recibió 370 millones de dólares del Fondo Verde del Clima para el corredor seco. Esto le comentamos al gobierno, tanto al actual como al entrante, que esto va a significar, esto es para toda la región centroamericana, pero esto va a significar en esencia por lo menos 50 millones de dólares para Honduras y en 8 años de plazo, 3 años de gracia, para poder atender necesidades de los pequeños agricultores. Muy bien, está con nosotros el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi. Una pausa y ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo, está con nosotros Dante Mossi. Presupuesto de la República. Hay renglones en el mismo que son fondos externos. Así se está financiando. Hay un enorme déficit, pero encontramos áreas en donde el fortalecimiento es clave. Salud y educación, que ya me los mencionaba. ¿Habrá recursos adicionales disponibles para esas aperturas que ya muchos sectores de la sociedad la demandan, doctor? Claro que sí. Tenemos varios espacios, ¿verdad?, para financiar el presupuesto de la República. Por ejemplo, se aprobó este año 2022 un financiamiento por 250 millones de dólares para apoyar la reforma del sector eléctrico. Este préstamo obviamente todavía no se ha hecho efectivo porque todavía no ha sido aprobado la ley de decisión. Es una ley mandada en la ley general de la industria del mercado eléctrico. Conversamos con el equipo de transición y nos dijeron que ellos están conscientes de que es una reforma esencial para el país, salir, ¿verdad?, de esta tragedia en la que está sumida la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y cómo rescatar, ¿verdad?, particularmente la parte buena, dejarla libre para que opere, y la parte que está con problemas, que es la de distribución, cómo hacerla funcionar, ¿verdad? Cómo evitar ese robo descarado de la energía eléctrica, porque ya no es yo creo que no hay que llamarlo pérdida, es robo. Un robo de energía
Y esa es la medida número 1 y la 2 y la 3, porque en la medida que se controlen las finanzas del ENE, va a resultar en un mejor resultado fiscal para el Estado, porque obviamente la Secretaría de Finanzas está pagando, ¿verdad?, por todas esas pérdidas. Nosotros los contribuyentes pagamos con nuestros impuestos de ese déficit, pero en general, volviendo al tema de la pregunta original, sí hay recursos disponibles, ¿verdad?, para arrancar de inmediato. Por ejemplo, el préstamo que estábamos trabajando para financiamiento no soberano para carreteras, es algo que le llamó mucho la atención al nuevo gobierno, que no podemos concluirlo en este periodo, pero que podemos concluirlo en los próximos meses, para ya de inmediato salir a licitar carreteras importantes, como completar la de Danlí, la de Progreso a Tela y la carretera de Occidente, que solamente se repararon algunos segmentos. Es decir, aquí hablamos de disponibilidad de fondos para desarrollo, pero ¿cómo queda aquello que ha generado mucha inquietud en el pueblo hondureño cuando encontramos traslados de recursos que terminan en pago de sueldos y salarios, que efectivamente así ha pasado, y si agregamos el tema de la NE, trasladando fondos para pagar una generación que hay que pagarla, pero que día a día está elevándose, y el reclamo del ciudadano es revisar contratos. Claro, pero mira, para el tema de apoyo presupuestario, que es cuando hay uso irrestricto, o sea, porque es un apoyo al tesoro, o sea, ahí no, el banco... Fondo libre. Es un fondo, exactamente, es de libre disposición, o sea, el Estado lo va a utilizar para lo que necesite hacer con estos 250 millones de dólares, a cambio de que se comprometa a hacer reformas importantes para el país. O sea, el sector de energía realmente necesita generar una sostenibilidad, o sea, para toda nuestra economía, y es necesario, pues, tomar medidas de forma inmediata. Nosotros conversamos con el equipo de transición, de hecho también con el gobierno actual, que hay muchas medidas, pero yo le doy un ejemplo. Supóngase que renegociemos todos los contratos de generación privada. ¿De qué sirve si no estoy cobrando la energía? O sea, es como el chiste de que un ladrón le roba un producto a un empresario y dice, por lo menos lo tenía caro. O sea, obviamente no es ingreso porque no lo está cobrando. O sea, el problema de la ENE, el problema número 1 es que necesita recuperar su caja. La ENE no tiene flujo de caja, entonces lo está recibiendo del Tesoro Nacional. Una vez que la ENE recupere esa caja y comience a cobrar por sus servicios, podemos hablar de todas las demás reformas, pero la número 1 es que ninguna empresa del mundo sobrevive con pérdidas arriba del 30%. Esta es una gran tarea en seleccionar a los responsables de administrar la NE con equipos técnicos multidisciplinarios que deben dar respuesta. Aquí no es de esperar mediano plazo, es para allá. Así es. Mire que la historia se repite. Con el gobierno del presidente Zelaya, recuerdo, era Banco Mundial, fui a visitarle con mi jefe en aquel entonces de energía, y entonces el presidente le dice, recuerdo la frase porque fue muy colorida, es que ustedes lo que quieren es que le corte energía a esa gente pobre en los barrios, dice, que roban energía. Y entonces mi jefe en ese momento le dice, no señor, lo que le estoy proponiendo es cortémosle energía a los grandes empresarios que roban energía eléctrica, porque ahí están los kilovatios hora que cuestan, le dice. Entonces él, me acuerdo que le dijo en su momento, por primera vez me gusta Banco Mundial, y comenzó la famosa operación tijera. Y obviamente eso bajó de manera muy significativa las pérdidas del ENE. Mire, yo solo por una referencia, las pérdidas del ENE oscilan alrededor del 33%. Hace un mes estuvimos en República Dominicana y conocimos a una empresa privada que maneja el sistema eléctrico de Punta Cana. ¿Sabe cuánto es el nivel de pérdida de esa empresa? Yo le dije, repítame por favor el número porque no escuché bien. 0.8%. Ni un 1%. No llegaba ni al 1%. Entonces me dice, y queremos bajarlo, me dice, porque podemos comprobar que aquí nadie roba energía eléctrica. Entonces, si logramos bajarlas, o sea, yo creo que la aspiración en Honduras será llevarlo a un 10%, que es un poco más el estándar de la industria. Pero la tecnología hoy nos permite reducir pérdidas a niveles significativos. Hay tecnología, hay voluntad política, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo más importante. De cortarle, no importa si este es pariente del alcalde, si es un empresario de mucho renombre, pero si roba energía, hay que cortársela.
y cobrársela. ¿Y qué advierte usted que conoce la institución, doctor Mossi, ha pasado? Porque siempre se generó gran expectativa de cambio de gerentes, junta interventora, pero parece que solo son los primeros días y después se olvidan, o es que son tan grandes esos intereses que genera temor poner la tijera. Yo creo que al final es voluntad política al más alto nivel. O sea, yo cuando me refiero a esto, me refiero no solamente al Poder Ejecutivo, sino también al Congreso Nacional, porque son leyes al final que tienen que aprobarse, completar una reforma legislativa que se inició en el gobierno actual y que necesita ser completada. O sea, esa reforma está inconclusa. Una pregunta que es muy común que nos hacen es ¿cómo funciona el sistema eléctrico en los países vecinos? En Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua. Entonces digo, bien sencillo, son empresas públicas, no son de un privado, pero se manejan comercialmente. Entonces, nosotros como BESIE, por ejemplo, yo le presto a las empresas de transmisión estatales de Guatemala, estatales de Nicaragua, estatales de El Salvador, estatales de Panamá, inclusive al ICE, que todavía es integrado, ¿verdad? Pero también le prestamos a ellos. O sea, es posible, ¿verdad? Si escindimos a la empresa, generar esas empresas buenas a las cuales puedan acceder a créditos y volver a la vida. Yo realmente tuve en esta visita que hice con los directores, fuimos a ver El Cajón, donde mi papá trabajó hace muchos años, y realmente a mí el corazón se me hizo chiquito porque son empresas que están realmente abandonadas. Necesitamos reinvertir en esas empresas, pero no podemos reinvertir en una empresa que no tiene estados financieros en los últimos 20 años. Entonces necesitamos hacer cuentas claras. Yo creo que la agenda de la presidenta electa, ¿verdad?, es transparencia y responsabilidad. Entonces yo creo que es necesario, como dicen, hacer un borrón y cuenta nueva y poner orden en esa empresa y hacerla que sea una empresa como fue hace 30 años, una empresa exitosa. Lo DH debe revisarse porque cuando hablamos de pérdidas, hace unos años atrás, hace 4 años, presentaron proyectos, programas que en papel se mostraban como la salvación del estatal, y contrario a bajar pérdidas, lo que tenemos hoy es pérdidas superiores, porque cuando arrancaron creo que estaban entre un 28, 29% y hoy estamos rondando el 34%. Sí, yo estaba fuera de Honduras, pero sí escuché y vi los números. No, definitivamente es un contrato que no es bien administrado, va a fracasar. Y eso fue lo que ha pasado. El contrato desde el día 1, ¿verdad?, que había que hacerle un pago a EH, había que pagarle 20 y se le pagó 10. Yo sabe por qué razones. Entonces, cuando ambas partes comienzan a fallar en un contrato, es difícil exigir. Si yo, como el patrono del contrato, no cumplo. Entonces, hoy por hoy, como lo vemos nosotros en el BESIE, es que es un contrato del Estado soberano, ¿verdad? Lo más probable, ¿verdad?, que hay que hacer es poner una gerencia en el ENE que logre administrar el contrato por lo que resta del año, de los 2 años creo que tiene de vida ya ese contrato, y en el ínterim hacer una estrategia cuando salga esta empresa, cuando termine su contrato. Pero los contratos hay que respetarlos y hay que manejarlos, hay que administrarlos. Lo peor que pueden hacer es cortar arbitrariamente y ser sujetos de sanciones. Nosotros estimamos que romper un contrato de esta magnitud de una manera fuera del marco de la ley puede representar un perjuicio para el Estado de Honduras en los cientos de millones de dólares. Así que no, creo que lo mejor es manejarlo, administrarlo por lo que queda de vida del contrato y hacer una estrategia de salida cuando este contrato expire. Pero sí, desde la óptica del Banco Centroamericano y con la disponibilidad de recuperación que se busca de la NE, pensar en interventoras, eso sí ya no. Yo creo que ya tuvimos buena experiencia con interventoras. Es hora de poner responsables y exigirles rendición de cuentas, ¿verdad?, por el trabajo que tengan que hacer al frente de estas empresas. De la misma manera como el tema de justicia, así como se creó en algún momento las famosas comisiones, ¿verdad?, en Guatemala y aquí en Honduras, ¿verdad?, para mejorar el sistema de justicia. Eso al final no funciona. Lo que funciona es que son nuestras instituciones que tienen que aprender a crecer y a vivir en un ambiente de debido proceso, ¿verdad?, y exigir cuentas. Si alguien no funciona, va para afuera, como hace un gerente del sector privado. O sea, yo lo pongo a que administre mi negocio y si lo hace mal,
Yo lo saco y pongo a otro para asegurarme que haga bien su trabajo. Está con nosotros al banquillo el presidente del BCE, Dante Mossi. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el doctor Dante Mossi. ¿Cómo estructurar presupuestos sanos? Porque el déficit sobre el cual se ha discutido y aprobado el presupuesto que seguramente va a ser reformulado es sin precedentes para nuestro país. No, miren, todo el mundo tuvo que endeudarse porque la actividad económica cayó. Entonces hay un tema de sobreendeudamiento de todo el mundo. Todos los países tuvieron que sobreendeudarse. Una idea, ¿verdad?, que nosotros hemos lanzado del BCE, que todos los ministros de Hacienda de la región centroamericana, todos los presidentes de bancos centrales, todas las bolsas están unidas en este proyecto, es crear un mercado de deuda regional. ¿Qué significa esto? Que cualquier país centroamericano va a poder emitir bonos en el mercado centroamericano. Y, por ejemplo, si el Ministerio de Hacienda de Honduras, Secretaría de Finanzas de Honduras, emite bonos, ahora los compradores no solamente van a hacer la banca en Honduras, sino que van a hacer la banca en toda la región centroamericana, todos los institutos de pensiones, y el BCE va a estar atrás de ese mercado para generar liquidez en ese mercado secundario. Entonces le vamos a permitir a los estados poder emitir en un mercado capital más dinámico, porque lo que le quiero explicar un poco es que la deuda de los multilaterales, que es un porcentaje bastante importante, en general es largo plazo y esa no genera problema. Lo que genera más problema en el endeudamiento del Estado son los bonos soberanos, ¿verdad? Porque tienen vencimientos y al vencimiento hay que pagar una cantidad muy fuerte. Y entonces eso es lo que genera la necesidad de refinanciamiento de esos montos. Entonces la idea de generar este mercado de deuda regional, que los estados no tengan que ir a mercados internacionales, me refiero a Nueva York y esas plazas, sino que lo pueden hacer localmente usando el mercado capital de la región. Que por cierto, la mayoría de esos recursos ha sido el ENE la que los ha consumido. De acuerdo. No, y esto es una realidad en toda Centroamérica, donde los ministerios de Hacienda tuvieron que endeudarse con los bancos, todo lo que podían, y con emisión de bonos. Pero estos bonos eventualmente hay que repagarlos a los inversionistas, ¿no? Entonces, le comento, en esta iniciativa de mercado de deuda regional, estimamos que es un mercado de 120,000 millones de dólares. O sea, que es un mercado bastante grande. Centroamérica es una plaza grande. Y créanme que hay bancos, hay institutos de pensiones en Dominicana, en Panamá, en Costa Rica, que están buscando más alternativas de invertir. Entonces, es una conveniencia regional pensar que Honduras es parte de un mercado mucho más grande que solamente el que está en nuestra frontera. Y somos atractivos para estos endeudamientos. Le consulto esto, doctor, por todo lo que ha pasado en los últimos meses. Cuestionamientos por malos manejos, falta de transparencia, desvíos, gobiernos gordos. Bueno, afortunadamente los países de Centroamérica, creo que todos, salvo Nicaragua, todos tenemos calificaciones internacionales que miden esos riesgos, ¿verdad? O sea, obviamente no somos Suiza, Francia y España, ¿verdad? Pero somos lo que se denomina mercado emergente, o sea, por supuesto hay un retorno más alto porque hay un riesgo más alto, pero claro que somos atractivos como mercado. Y la idea de este mercado de deuda regional, que varios países están compitiendo, solamente para dar un avance, creo que El Salvador es el que está dando pasos más decididos, ¿verdad?, para convertirse en esa capital regional, ¿verdad?, del mercado de deuda regional, es algo que está todavía en competencia. Y es necesario, pues, darle esos ingredientes de apertura, de liquidez al mercado para que los países, que son los grandes emisores de deuda, puedan ir ahí y eventualmente el sector privado también. Y esto entraría en funcionamiento el próximo año. Yo esperaría que para marzo, más tardar junio, estaría ya funcionando este mercado y eso le va a dar un espacio fiscal a toda Centroamérica y obviamente le va a traer beneficio a los que necesitan colocar fondos, que son los institutos de previsión, ¿verdad? Que a veces invierten en proyectos locos porque no encuentran lugares adecuados donde invertir el dinero de nuestras pensiones, Rosendo, ¿verdad? Que
al final las vamos a necesitar eventualmente. Entonces, así es como deben funcionar los mercados de capital. Y las tendencias de mercado orientan a qué tipo de intereses, porque ese es el otro gran pecado cuando se acude al mercado internacional a buscar colocar bonos, que de pronto aquí se han obtenido fondos, pero ¿a qué costos para nuestra economía? De acuerdo, van a haber más oferentes, así que la competencia va a ser más intensa, así que yo estimaría que esto va a beneficiar más a los países que decidan competir en este mercado por esos recursos. Obviamente hay diferentes riesgos y rentabilidades, pero le aseguro que si hoy el ministro de Finanzas acude a la banca hondureña, por ejemplo, para financiar su déficit, hoy va a estar acudiendo a la banca y a los fondos de pensiones de la región. Le aseguro que el rendimiento que va a generar va a ser mucho menor que el resto que si solo lo hace en nuestro país. Entonces, eso genera competencia y eso es bueno. Y hay, ¿cómo se llama?, calificaciones de riesgo en los países que constantemente son revisados, ¿verdad? Entonces, yo creo definitivamente que esto va a tener un alivio definitivo. Estamos inclusive firmando convenios con México para conectar este mercado de capital de Centroamérica con el mercado de capital de México, que es muy grande, y esto le va a permitir realmente mucho espacio, ¿verdad? Y no solamente, o sea, si logramos ese convenio con México, esto va a significar que inversionistas mexicanos van a poder invertir también en títulos soberanos de la región centroamericana. Porque hasta hace pocos meses atrás alguien dijo que era por la enorme incertidumbre que se generaba en un proceso electoral que fue muy bueno, y lo aplaude el mundo hoy. Muchos bonos que se quisieron colocar, y era para pagar deuda de la ANE, por cierto, de 10.000 millones, apenas 1.500 se habían logrado ubicar. Ya hemos salido de esa zona de riesgo. ¿Pinta bien este 2022 en esa área, doctor? Yo lo miro, soy eterno optimista, soy banquero, pero déjeme decirle que yo primero que todo creo que los mercados de capital son muy listos, o sea, y entienden que hay un cambio de gobierno, entonces ellos se hacen un poco para atrás, es normal, eso no es nada de qué asustarse. Así que yo estimo que en el 2022, cuando ya el gobierno de doña Xiomara comience realmente a hacer más públicas sus acciones, qué va a hacer, qué no va a hacer, yo creo que hay un ambiente bastante positivo de optimismo. La economía hondureña realmente, creo que dentro de toda Centroamérica, nuestra economía es de producción. O sea, la pandemia no le causó tanto daño como países como Dominicana y Panamá, ¿verdad? Que depende mucho del turismo, por ejemplo. ¿Cómo garantizo que el turista venga con una pandemia? Mientras, si yo vendo café, bananos o manufactura, eso es relativamente fácil encenderlo y apagarlo, ¿verdad? En el sentido pragmático de la palabra. Entonces, como economías, somos economías que en promedio vamos a crecer más rápido que América Latina. Entonces, esto los mercados lo notan. Y yo creo que algo muy importante, Rosendo, y es que el BCE se ha consolidado en estos años. Realmente nuestros socios nos han capitalizado. Me place informar que ya hoy, que ya cerramos, ¿verdad?, las operaciones, ya todos los socios se pusieron al día con sus pagos de capital en este plan de aumentar nuestro capital de 5.000 a 7.000 millones de dólares. Corea inclusive adelantó un pago de capital para demostrar la confianza que tiene en la región. Y esto los mercados de capital lo miran, ¿verdad? Tenemos un socio importante para los países. ¿Cómo aprovechar la coyuntura que nos está dejando, y esto es positivo, debemos decir, el costo del café? Y que el nivel de las remesas, contrario a lo que ha ocurrido en otros países en esta pandemia, en Honduras la tendencia a crecer es muy, pero muy favorable. Sí, mire, realmente que dentro de todo lo que pudo haber salido mal, ciertas señales positivas de nuestro socio comercial, que es Estados Unidos, realmente mejoró mucho, ¿verdad? Los programas de atención social en Estados Unidos se tradujeron en mayores niveles de remesas, porque quienes recibieron esos subsidios en Estados Unidos fueron los trabajadores hondureños que están en Estados Unidos. Entonces ellos obviamente pudieron trabajar durante la pandemia o recibieron subsidios durante la pandemia que lo pasaron a sus familias. ¿Cómo hacemos sostenible eso? Yo creo que esa es la pregunta del millón. O sea, ojalá no tengamos más tormentas tropicales, huracanes. Sabemos que eso
es una apuesta, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir trabajando en el tema de represas, en el tema, tenemos que proteger al Valle de Sula, pero no solamente el Valle de Sula, también los otros valles de la región hondureña, ¿verdad? El corredor seco en particular, que es el más sensible. Tenemos que seguir haciendo infraestructura resiliente, proyectos de vivienda que están en proceso. De hecho, la Comisión de Transición nos comentó que le interesa mucho proseguir con esos proyectos de vivienda social, ¿verdad? La gente que perdió vivienda, regalársela, la gente que puede pagársela, pues darle una vivienda digna en una zona donde no esté sometida a los riesgos climáticos, particularmente en la zona norte. Pero realmente tenemos que aprovechar esta buena fortuna. Tenemos tasas de interés todavía muy bajas. Tenemos un banco centroamericano que está dispuesto a tomar riesgos por la región. Como banco, el año pasado, este año estamos con un programa de emisión de deuda en lempiras para estimular el sector de construcción. Por las elecciones tuvimos que pararlo, ¿verdad? No pararlo, pero ir más lento. Y obviamente, pues este año 2022 espero que podamos lanzarlo y de manera de proveer un estímulo a la construcción, que obviamente es uno de los sectores que más trabajo genera. Muy bien, está con nosotros el doctor Dante Mossi. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el presidente del BCE, Dante Mossi. Siempre que se inician años hay mucha expectativa y no digamos con el agregado de tener nuevas autoridades. ¿Cómo manejar el tema de propuesta de campaña frente a realidad de país? Se habló de subsidios para un sector con cierto consumo de energía, revisar costos de carburante. Ya sabemos que hay ahí una franja de impuestos que van directos al presupuesto de la República y hay que tener mucho cuidado. El tema del fondo para proyectos sociales. Yo creo que definitivamente tenemos que proteger a los más pobres. Los programas de subsidios son formas de mejorarle la calidad de vida a las personas que no tienen ingresos suficientes. Entonces, los subsidios hay que hacerlos focalizados, transparentes. Afortunadamente, el BCE recibió una solicitud del gobierno de Honduras para un bono por cambio climático como respuesta pues, al tema de la tormenta ETA y IOTA. Este préstamo ya está aprobado por el BCE, está disponible para el nuevo gobierno y esperamos que lo puedan utilizar. Yo creo que... ¿Este fondo nuevo? Es fondo que está disponible, así es que el gobierno actual creo que son $80 millones que está disponible para el día que el nuevo gobierno tome posesión pueda comenzar a utilizar. ¿Ese fondo ya lo puede operar doña Xiomara con su gabinete económico en qué área puntual? Bueno, es para la gente que ha sufrido por virtud del cambio climático. Está más orientado a la gente en la zona norte en particular, pero creo que podemos buscar la manera, ¿verdad?, cómo acomodarlo. Pero definitivamente son programas lógicos, ¿verdad? Tiene sentido. Lo importante es fondearlo. Usualmente los subsidios, para hacerlos sostenibles, hay que hacerlos muy bien diseñados, ¿verdad? Para que una persona rica no esté recibiendo un subsidio, ¿verdad? Yo le doy un ejemplo. Subsidio al transporte. Nosotros conversamos con la Comisión de Transición de que cuántos años, de que yo tengo memoria de que trabajo en Honduras, se ha pagado un subsidio al transporte y ¿qué tenemos a cambio? Tenemos buses viejos de escuelas de Estados Unidos que vienen acá, ¿verdad? Y están sirviendo para transportar nuestras personas. Ya es hora de, en este caso, ese subsidio de transporte, transformarlo en una transformación de la industria de transporte. Y hablamos con la Comisión de Transición que una manera de hacerlo es utilizar vehículos híbridos o eléctricos de manera, imagínense que un dueño de taxi ahora tenga un vehículo con financiamiento que le estoy hablando de cambio climático que es muy blando y en vez de gastar la cantidad que gaste en combustible, gaste una tercera parte si fuera híbrido o lo hacemos totalmente eléctrico. Puede ahorrarse, ¿verdad?, una tercera parte de su gasto operativo. Y sería obviamente una transformación buena para el bolsillo del taxista, una operación buena para el medio ambiente, porque va a haber menos emisiones de cambio climático, y el BCE tiene financiamiento para apoyar eso. ¿Hay espacio para subsidiar el combustible para cierto sector
en transporte público o ya esto es entrar a una área muy delicada por el alto costo que significaría para el presupuesto? Definitivamente los impuestos al combustible, yo trabajé en mi vida anterior en ese tema y es uno de los impuestos más seguros para el Estado y el hecho de no acceder a esos ingresos seguros, ¿verdad? Deja al Estado en una situación un poco complicada, ¿verdad? Entonces, obviamente es un impuesto, a nadie le gusta pagar impuestos, ¿verdad? Pero es un impuesto que es fácil de recaudar. Entonces, al Estado le gusta ese tipo de impuestos. Entonces, la solución a largo plazo es realmente dejar de depender del uso de combustibles fósiles para que ese uso del transporte sea transformado en una transformación del sector de transporte y podamos realmente salir de una buena vez. Los precios del combustible son totalmente impredecibles. Hoy están relativamente bajos, ¿verdad? Por el efecto de la pandemia, pero el día que la economía se vuelve a reactivar, no debe sorprendernos que los precios del combustible vuelvan a subir y nos vuelvan a poner en aprietos. Así que tenemos que pensar en cómo transformar de una buena vez la industria del transporte, el sector del transporte, y realmente modernizarlo. Y el tema de la energía para el consumo, bueno, hay un rango que habla de hasta 150 kilovatios hora. ¿Se podrá? ¿Eso es viable? La ley contempla que sí se puede subsidiar al pequeño consumidor, ¿verdad? Y 150 kilovatios hora no es un pequeño consumidor. Miremos los vecinos. En El Salvador, un pequeño consumidor está dando de 60 kilovatios hora mes. Que eso es una lámpara, un ventilador. O sea, una verdadera focalización. Exactamente. Yo creo que las personas pobres sí merecen un alivio, ¿verdad? Y obviamente no todos vamos a recibir ese subsidio, creo que eso es algo que tenemos que entender. Por ejemplo, le comentaba, si alguien tiene un apartamento en una zona exclusiva de Tegucigalpa y se va de vacaciones un mes, esa persona no debería recibir subsidio porque no esté un mes en su apartamento. Solamente la persona que sepamos que es pobre, que merece recibir el subsidio, debe recibirlo. Ahora, y con las ayudas, con los famosos bonos, ayuda de alimentos, que se da cómo manejarlo. Esto por lo que justamente me expuso. En los últimos meses hubo un traslado de recursos del Banco Centroamericano para el Estado que se criticó por aquello que se fue a hacer política con este fondo. ¿Cómo debe estructurarse de manera que no se dé este señalamiento? Claro, yo creo que bueno, en primera instancia, ante ese señalamiento, yo siempre respondo los subsidios bajo un convenio con el BESI son convenios legales. O sea, yo no puedo unilateralmente condicionar un desembolso a una elección. O sea, no es parte de mi rol. O sea, tengo un contrato y si no lo desembolso en el momento que me lo demanda mi contrato, el gobierno me puede demandar por no cumplir la parte de mi trato. Pero atendiendo la pregunta suya en cuanto a cómo deben manejar estos recursos, hay que focalizar. Doña Xiomara tiene mucha experiencia en la red solidaria, ¿verdad? Fue realmente un esfuerzo de todos los bancos de desarrollo en su momento, ¿verdad? Donde se compartió la información de quiénes eran los beneficiarios, los más pobres. Y obviamente eso generó muchísimo bienestar. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos tener esa red solidaria en funcionamiento para proteger a nuestros pobres, que obviamente se multiplicaron por el tema de la pandemia. Es un año de buen augurio este 2022, así lo ve en este arranque de enero, doctor Mossi. Yo estoy muy contento, creo que los resultados electorales, he escuchado a muchos analistas y hablan que la juventud habló. Y yo creo que el reto del gobierno es cómo generamos oportunidades para esta nueva clase de ciudadanos que están naciendo, que ya no sabe que es un teléfono de disco, que no sabe cómo jugar maules, ¿verdad? Sino que en juegos digitales. Entonces, ¿cómo vamos a generar empleo de calidad para estos nuevos ciudadanos que están saliendo y que demandan que el gobierno sea un facilitador de empleo? Y así que yo estoy muy contento. Yo creo que el BESI ha sido parte en esa transición democrática. Financiamos la tarjeta de identidad nueva, Identifícate. Yo creo que eso generó mucha tranquilidad en el pueblo hondureño, así que yo estoy muy contento de que la transición ha sido muy ordenada. Estoy seguro que a fin de enero esta transición va a ser ordenada y yo confío en que esa
ese ánimo que trae el nuevo gobierno va a generar mayor confianza en el inversionista privado. Gracias, doctor. Muy amable. Un gusto y feliz año. El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.